Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre los textos de divulgación científica. Un texto de divulgación científica transmite de manera clara y sencilla para el público que no es especialista en ciencias los conocimientos propios de la investigación y de los avances científicos y tecnológicos. Las revistas infantiles de las ciencias han sido creadas específicamente para niños, con el propósito de acercarlos a este tipo de información y promover el interés por el conocimiento científico. A continuación tenemos algunas características de la información científica para niños. Estos textos presentan información real con bases científicas comprobadas. También permiten mostrar temas divertidos que satisfacen la curiosidad de los niños. Permite la reflexión y promover a la investigación. Tiene una narración ordenada con un lenguaje sencillo, adaptado al público infantil. Facilita el conocimiento del mundo a través de la ciencia. Promueve la creatividad y la búsqueda de respuestas. A continuación vamos a leer un texto de divulgación científica, cómo alimentar sanamente a tu gatito. Tenemos como vocabulario qué son los carbohidratos, qué son nutrientes de alimentación que se encuentran en los cereales y verduras. Flatulencia es la acumulación de gases intestinales. El esófago es la parte del aparato digestivo. Bien, ¿sabías que los gatos han estado junto a nosotros desde hace miles de años? Antes de ello vivían cazando ratones y aves y tenían que comer hasta 20 veces al día, ya que son carnívoros. Pero ahora con nuestros compañeros de juego, debes saber cómo alimentarlos para que siempre estén sanos y fuertes. Tu gatito debe tener una alimentación con grandes cantidades de proteína animal. Las grasas también son fundamentales. También necesita vitaminas B3, B6, A y D y carbohidratos en cantidades mínimas. Como te darás cuenta, su alimentación es muy diferente a la nuestra y a lo de los perritos. El médico veterinario te ayudará a calcular qué cantidad de alimento debes darle y cuántas veces debe comer al día. ¿Qué pasa con la leche, la carne cruda y el calcio, las vitaminas, etcétera? Bueno, pues debes evitarlos porque, por ejemplo, entre más grande es tu gatito, menor capacidad tiene para digerir la leche. Y si se la ofreces, puedes causarle diarrea, flatulencias, inflamación de intestino y otros problemas. En cuanto a la carne cruda, puede tener bacterias y parásitos que causan enfermedades, mientras que los huesos pueden lastimar su estómago e intestino y provocarle estreñimiento. ¿Cuánta agua debe tomar el gatito? Al ser descendiente del gato salvaje africano del desierto, su consumo de agua es mínimo. En promedio, un gato de 3,5 kilogramos debe consumir de 250 a 300 milímetros de agua al día. Excelente, ya puedes alimentar sanamente a tu gatito, a tu felino. ¿Qué efectos tiene la leche en un gato grande? Puede causar diarrea e inflamación del intestino. ¿Por qué el consumo de aguas es mínimo en un gatito? Porque desciende del gato salvaje del desierto. ¿Ya? Hemos tenido información sobre cómo alimentar a un gatito de manera correcta. Vamos a realizar las siguientes actividades.
Bien, vamos a completar la definición del artículo de divulgación científica utilizando las palabras que consideremos necesarias del recuadro. Por ejemplo, un artículo de divulgación científica es un texto que trata temas científicos, literarios o filosóficos con un lenguaje sencillo que todos puedan entender. Lo escriben especialistas en el tema. Lo escriben especialistas para difundir el conocimiento entre el público en general, para complementar y aclarar la información. Utilizan recursos como recuadros, títulos, subtítulos, ilustraciones, fotografías, entre otros. Vamos a marcar con una X los recursos que se utilizan en un artículo de divulgación científica. Por ejemplo, tenemos que tener un título correcto. También existen subtítulos. Podemos utilizar gráficos, pie de ilustraciones, fotografías, tablas, referencias bibliográficas, es decir, de donde usted saca la información, esquemas y también tiene una introducción. Bien, de igual manera vamos a seleccionar la definición de un texto de divulgación científica. ¿Qué es un texto de divulgación científica? Son textos informativos basados en proyectos de investigaciones o argumentos que parten de la ciencia. B. Textos expositivos basados en investigaciones anteriores que parten de suposiciones. O textos descriptivos que mencionan hechos o fenómenos de la ciencia. En este caso, es el literal A. Vamos a unir la estructura del texto de divulgación científica con su definición. Por ejemplo, el título del texto de divulgación científica tiene que ser breve y atractivo. Tiene que utilizarse un lenguaje sencillo. El EAP o entradilla es un párrafo corto que precisa el tema y sintetiza el contenido. La introducción se presenta el tema y se presenta también información de estudios anteriores. ¿Dónde se tomó la información? Hace referencia a las fuentes de información. ¿De dónde estoy sacando esa información que voy a utilizar? Presenta ideas, ejemplos, analogías e información. Todo eso pertenece al desarrollo o cuerpo. Y por último, pues se coloca el cierre, que se sintetiza el tema y dan un cierre contundente. Ok, continuemos. Tenemos aquí un ejemplo de un texto de divulgación científica y vamos a identificar su estructura. El traje nuevo de la inteligencia artificial vendría siendo el título. Cada vez más decisiones de calado se están dejando en manos de supuestas máquinas inteligentes que no comprenden absolutamente nada. Por el bien de todos, urge una revisión crítica de los logros de este campo de investigación. La inteligencia artificial vive un nuevo auge. Los éxitos de la técnica conocidas como aprendizaje profundo han sido presentados por muchos científicos, compañías y medios de comunicación como una prueba de que la inteligencia artificial general está cerca. ¿Es cierto? La realidad es muy otra. Un análisis pausado revela que los algoritmos actuales siguen siendo propensos a errores catastróficos, carecen de capacidad y de razonamiento y contextualización,
y no poseen nada remotamente parecido al sentido común. Ello se explica por qué en los últimos años la investigación en inteligencia artificial se ha centrado en construir máquinas eficientes para fines concretos y muy lucrativos, pero también el coste social y científico de semejante deriva podría ser enorme. ¿Ya? Entonces, tenemos el primer párrafo que hace referencia a una entradilla, ya que me coloca de manera resumida sobre el tema. Después parto con la introducción. La introducción, ¿ya? En la cual presento el tema. Después coloco información sobre el tema, que eso hace referencia al cuerpo o desarrollo, para darle una conclusión o cierre. Y tenemos una ilustración, una imagen. Y tenemos al finalizar, pues, la fuente. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué está hablando en el texto? Pues está hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué organizaciones se han dedicado a estudiar este tema? En este caso, pues, ninguna de las anteriores. ¿A qué conclusión llegan los investigadores? Que el coste social y científico llega a ser muy alto. Bien, entonces recordemos que los textos de divulgación científica son textos expositivos que contienen información objetiva sobre hechos, ideas y conceptos de reflexiones argumentativas de la ciencia. Las características de estos textos es que es un texto expositivo, presento tal cual la información consultada, verificada. Se utiliza un vocabulario preciso y si utilizamos tecnicismos, es decir, palabritas complejas científicas, tengo que colocar su definición. Su trama es descriptiva, objetiva, argumentativa y científica. Comunica los últimos avances científicos. La estructura de estos textos de divulgación científica es título, introducción, cuerpo, cierre y las fuentes de información. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.